Hola, un saludo a todos zapateros de la Tara, del plantel, aquí extrañándolos. Es un gusto saludarles. Hace unos pocos días me estaba acordando de cómo funciona el sistema, la Tara, el sistema de la zapatería. Yo sé que a veces dirán, pero habla pero hace mucho tiempo él estuvo acá y las cosas pues no son iguales. Déjenme decirles que el tiempo cambia, la vida cambia y al final de todo lo importante es lo que tú creas. Desde que salí de mi país decidí hacer un cambio en mi vida personal, empezar a leer o a investigar cómo funciona el sistema. Estoy hablando del sistema financiero económico a través de ya sea un negocio pequeño, mediano, grande o cualquier persona que quiera iniciar un negocio. Y yo creo que para mí ha sido más fácil aprender. Llevo un año aprendiendo esto. Para mí es más fácil. Ha sido más fácil aprender un poco, porque todavía me falta del tema en el que les voy a hablar. ¿Por qué razón? Porque yo he sido comerciante desde hace muchos años y muchas veces he quebrado. Pero déjenme decirles que también de esas veces que he quebrado he aprendido. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo tenía 15 años, recién llegado a San Pedro Sula. Yo soy de Copán, de Florida, Copán. Y recién llegado yo trabajé con una señora que se llamaba Doña Blanca. ¿Sí? En ese entonces trabajábamos con una señora llamada Doña Blanca y ella trabajaba en una recicladora. Automáticamente ella tenía una recicladora, un local donde reciclábamos. Ella compraba productos reciclables. Entonces nosotros pues nos dedicábamos a abrir los ventiladores, a sacarle el aluminio, a sacarle el cobre y también a la compra y venta de envases. Pero un año después de haber estado trabajando con Doña Blanca, yo me salí porque sencillamente ya no llegaba a un acuerdo con ella, ya no me gustaba y me salí. Me quedé sin trabajo, pero ahí les va. En ese entonces yo tenía 5,000 lempiras ahorrados y llegué donde un amigo que era cliente y amigo de la señora con la que yo trabajaba. Entonces yo llegué normal, me senté en una acera, en una silla que tenía por ahí. El señor era dueño de un depósito y él trabajaba, el depósito trabajaba y él era ingeniero y él trabajaba directamente con la Coca-Cola en aquel entonces. Entonces él se me acercó y me dice: ¿qué te pasa? Que te miro algo triste. Sí, estoy triste, le digo yo, porque ya no trabajo con Doña Blanca, le digo yo, ya no quiero, pues, le digo, ya tengo un año y voy a ver qué hago. Entonces viene él y me dice: ¿por qué no te vas a comprar envases? Me dice. Además tú conoces cómo funciona, me dice esto. Sí, claro, le digo, yo sé cómo funciona. Aquí el único problema sería el carro, le digo yo. Pero viene este señor y me dice: no te preocupes, tienes dinero, conoces el sistema y yo pongo los carros.
Y aparte pues igual pues tú sabes de que hay chofer y todo. Y empecé a trabajar. Entonces, de estar ganando en aquel entonces entre 100 y 150 al día, un año después yo estoy ganando entre 1000 y 1500 al día. Y cuando menos ganaba eran 800 o 700 al día. Pero normalmente yo siempre ganaba arriba de 1000. Pero en ese entonces, como yo no tenía educación financiera, empecé ahora sí que a perderme automáticamente en los vicios. Y por otro lado también pues las mujeres, ¿verdad? Y también tenía amigas que de repente ellas tenían un trabajo, porque en ese entonces el salario pues era de 100. O sea, una mujer trabajaba en una cocina y 100, eso era lo que le daban, 100 pesos. Pero en ese entonces yo no tenía casa, porque como tenía un año de haber llegado en San Pedro Sula, yo no tenía casa y alquilaba. Pero en ese entonces yo vivía en una casa de una amiga, de amiga y conocida de mi mamá en aquel entonces, por parte de mi abuela. Y entonces resulta que no voy a mencionar el nombre de esta persona, ¿verdad? Pero fue muy buena persona, ya murió, que paz descanse. Y en ese entonces ella tenía casa, pero ahí vivía yo. Y ella, pues, automáticamente me cobraba una poquitera por vivir ahí. Pero como ella tenía casa y ella no tenía trabajo, entonces yo lo que hacía, yo le daba 150 al día. Como yo agarraba mucho dinero, y me acuerdo que ella me decía, ¿y este dinero? Le digo yo, no, pues si ahorita que no tiene trabajo, agárrelo. Yo se lo doy, entonces yo se lo daba, ¿verdad? Entonces, a veces cumplía, yo miraba pues las necesidades de las personas y les daba dinero. Pero eso no es todo. Bueno, eso se podría decir que gracias a Dios estoy tranquilo porque lo hice con el corazón, ¿verdad? Cuando uno hace las cosas con el corazón, siempre va a haber alguien espiritualmente que te va a mandar más, y ese se llama Dios. Pero yo también cometía errores. ¿Y cuál fue el error que cometía en ese entonces? Que como no tenía educación financiera, amanecía bebiendo y invitaba amigos. Y ahí andaba para arriba y para abajo. Y había mucha gente que en ese entonces que a lo mejor se dedicaban a hacer daño, pero a mí siempre me cuidaban, porque como yo siempre les andaba dando algo. Y nunca fui malo con ellos ni con los demás. Y eso les gustaba a ellos. Pero como yo no tenía educación financiera, de ese dinero no tengo nada. Estuve trabajando un tiempo. Pero también ahí les va. También aprendí. Por eso es que yo digo, cuando alguien inicia un negocio y se cae, hay dos puntos de verlos. Está que de repente la persona se va a imprimir, o está la segunda persona que lo va a ver caer y se va a reír. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Que el problema era que yo no tenía educación financiera. ¿Sí? Se podía decir de que yo en ese entonces era como cuando un caballo lleva alguna bolsa de dinero atrás y esa bolsa tiene hoyos. Entonces eso es lo que pasa cuando una persona inicia un negocio y no tiene educación financiera, no sabe qué hacer con el dinero. Bien me acuerdo que en ese entonces habían solares o terrenos, como ustedes le quieran llamar, en mi pueblo, Florida Copán, hasta de 700, de 1000 lempiras. Y yo me acuerdo que en ese entonces yo, pues, en la bolsa yo andaba de 4000 a 5000, hasta 7000, hasta 10,000 lempiras en aquel entonces. Porque era diario, mi negocio era diario.
Entonces, y como no tenía educación financiera, nunca compré un solar en ese entonces. Pero, precisamente por eso yo creo, y muchos dirán, pero entonces no es indicado para hablar de educación financiera. Pues déjenme decirles que eso fue cuando yo tenía 15 años, ¿sí? Ahora tengo 38 años, pero a lo largo de mi vida he tenido otros negocios y también he quebrado, pero ahí les va. Yo aprendí hasta ahora que nosotros somos lo que pensamos, ¿sí? O sea que en ese entonces, como yo no pensaba en crecer, en invertir y en comprar propiedades, por eso no lo hice y tenía el dinero para hacerlo. Entonces ahí ya les estoy hablando algo de educación financiera, de algo positivo que a ustedes les puede servir. Ahora bien, también quiero decirles que cuando uno monta un negocio y quiebra, también aprende de eso. Déjenme decirles que de cada caída también se aprende, ¿sí? Entonces por lo menos yo he aprendido y ahora reconozco. Y también pues llevo un año leyendo libros, viendo podcasts y aprendiendo de la gente exitosa. ¿Y qué es lo que me llevó a mí a este sistema? Lo que me ha llevado a este sistema y a aprender es porque yo he decidido hacer ese cambio, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa. Por ejemplo, hace unos pocos días yo me estaba acordando de la Tara. Yo también trabajé en la Tara. Y también vendí muchos zapatos. Compré y vendí y fabriqué. Y fui productor. Porque yo soy alistador, soy ensolador. Y también aprendí a alistar. No un 100%, pero sí. Entonces, estuve por ahí en la Tara. Estuve también con 3, 4 empleados en aquel entonces. Y ahí fue cuando empieza poco a poco. Yo bien me acuerdo que en la Tara igual cometí muchos errores. ¿Cuál fue el error que yo cometí? Esto se los digo, ya ustedes deciden si ponerse serios o aprender con lo que les estoy diciendo o reírse. Pero déjenme decirles que esto lo hago con la intención de que ustedes vean que el cambio sí se puede y que también esto también sirve por si hay alguna persona que de repente está trabajando por ahí o se queda sin trabajo, pues no está todo perdido. Porque yo he sido comerciante, yo he vendido calcetines, yo he vendido blusas, yo he vendido piñatas, yo he vendido plástico, yo he vendido sandalias, zapatos, tenis. Yo he vendido hasta discos piratas, vendí en Ciudad de México. Yo vendí ollas en Ciudad de México. Entonces yo he vendido de todo un poco. Y todos los negocios que yo he tenido, de todos he ganado dinero. De todos. No tengo queja. Ahora bien, les digo esto por si hay alguien que de repente está trabajando y solo gana, por ejemplo, 300 lempiras, es un decir. Y de repente se quedó sin trabajo. O lo sacaron, vaya, se podría decir. O ya no quiere seguir trabajando. Pero tiene 1000, pongámosle 1000 lempiras o 500 lempiras o 2000 lempiras o 5000. Entonces, cualquier negocio da y en cualquier parte del mundo. Ahora bien, ¿por qué quiero hablarles que somos lo que pensamos? Porque realmente les voy a poner el ejemplo de dos personas. Hay una persona que tiene un puesto de 2 metros.
Está una que tiene, bueno, le voy a poner varios ejemplos. Está una que tiene de 1 metro. Está el que tiene de 2 metros. Está el que tiene de 3. Está el que tiene de 4. Está el que tiene de 5. Todos los negocios van por niveles. Y cada persona vive su propio mundo, su propio pensar. Pero ahí les va. Y yo estoy seguro que todos los que tengan un negocio, todos van a vender. Uno va a vender menos, otro poco, otro más o menos, el otro mayor. Pero ahí les va. Por eso es que yo les digo, todo empieza en la mente y somos lo que pensamos. Ahora bien, les estoy hablando de negocios pequeños. ¿Qué pasaría si una persona, el que tiene un puesto de 1 metro o de 2 metros, uno de ellos dos, decide reinvertir y tiene metas y tiene propósitos y no se desvía por ahí así como yo me desvié y me perdí en los malos hábitos? Esa persona puede tener éxito, ¿sí? Pero solo tiene que hacer el cambio de mentalidad. Entonces, por ejemplo, el que tiene 1 metro o el que tiene 2 metros puede alcanzar al que tiene 3 y 4 metros, ¿sí? Ahora bien, y de repente, el que tiene 4 metros, si no quiere avanzar, o si entra en conformismo y dice, no, pues yo soy feliz y tranquilo, pues no pasa nada, pues no va a crecer. ¿Por qué? Porque va a empezar a vender de su negocio de 4 metros y pues estoy produciendo. Y en vez de reinvertir el dinero, pues se va a ir a beber o malgastar el dinero. O simplemente va a decir, no, yo para qué, aquí tengo ya el de 2 metros. Entonces, les digo, solo es el cambio de mentalidad que tiene que existir en las personas. Las mentes, lo que sí, por eso es que yo les hablo de este sistema. Que por ejemplo, no se necesita ser inteligente para tener dinero. No se necesita tener un gran estudio para tener dinero. Solo lo que se ocupa es aprender las herramientas necesarias y entender cómo funciona el sistema. Ahora bien, yo les estoy hablando de 1 metro, de 2, de 4 y de 5 metros, ¿verdad? Que el de 2 metros puede alcanzar el de 4. Y el de 4 metros, si no se supera y no quiere levantar, y no aspira más, pues ahí se va a quedar en el de 4. Ahora bien, pero si el que tenía 1 metro tiene metas más grandes y dice, ok, yo tengo 1 metro y esta semana recogí tanto en ventas y en términos de, pongámosle 2, 3, 4 semanas, en 1 mes, ya tiene los 2 metros. Entonces eso es lo que pasa. Solo tiene que existir el cambio de mentalidad. Tener un enfoque y decir, yo voy a hacer esto. Porque lo que sí me he dado cuenta, que nosotros llamamos las cosas conforme pensamos y conforme planeamos las cosas. Entonces existe la ley de la atracción. ¿Y cuál es la ley de la atracción? La ley de la atracción es que, por ejemplo, si el que tiene 1 metro tiene metas, tiene propósito y dice, ok, yo este mes que viene voy por los 2 metros. Y viene el de 2, el que tenía 1 metro llegó a 2 metros y dice, ok, este siguiente mes, como voy a buscar una estrategia para duplicar las ventas y el siguiente mes yo voy a tener 4 metros. Entonces a veces solo tenemos que decirlo y planearlo y hacerlo, ¿sí? Ahora bien, está el soñador también, por eso les voy a platicar. También existe el soñador que nunca hace nada. Pero ¿cuál es el soñador? El soñador es aquel
que de repente dice, pues yo voy a hacer esto y voy a hacer el otro. Pero ¿cuál es el problema? El problema es el que no insiste en buscarlo, ¿sí? Porque el buscar las cosas y decirlas significa también un compromiso y ser perseverante una y otra vez hasta alcanzarlo, ¿sí? Ahora bien, pero si usted es un soñador y usted dice, no, pues es que yo tengo un puesto de 2 metros y pues este mes o este siguiente año pues yo voy a hacer el otro. Entonces, pero si usted lo dice así dudando, o solo lo dice de pasada y no lo hace ni por buscarlo, no lucha por buscarlo, o no hace un cambio en su vida porque tiene un mal hábito, entonces no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el mismo mal hábito que usted tiene va a hacer que se le olvide que usted tenía ese propósito, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mismo mal hábito va, cuando usted no tenga para cumplir su mal hábito, sus malas costumbres, se le va a olvidar y va a decir, no, pues yo soy feliz con esto que hago, con esto y el otro, esto y el otro y el otro. Ok, porque por ejemplo usted dice, no, pues me tomo un par de cervezas o esto y el otro y ya, aquí yo soy feliz, ya se le olvidó lo que tenía que hacer, que por ejemplo usted tenía un puesto de 2 metros, ya no alcanzó los 2 metros. Entonces viene usted y en vez de alcanzar los 2 metros se fue más bien a 1 metro, ¿sí? Y después dice usted, no, pues es que estaba malo esto, estaba malo el otro. Mentiras. A veces nosotros quebramos por nuestros malos hábitos. Entonces si usted tenía 2 metros y en vez de alcanzar los 4 metros o 3 metros que quería alcanzar de tener 2, ya solo tiene 1 o ya se queda sin ningún metro. ¿Y qué le toca? Ir a buscar trabajo, ir a andar para arriba y para abajo. Y de repente nadie le quiere dar trabajo. ¿Por qué? Porque también usted de repente no está cumpliendo con las órdenes de su patrón, o no quiere trabajar más, o de repente su patrón tiene un pedido y usted, en vez de decir, me voy a enfocar porque yo quiero ganar dinero y quiero que me vaya bien en la vida, a lo mejor usted va a decir, no, pues es que este patrón me quiere explotar. Entonces hay distintas formas de pensar. Está la forma de pensar positivamente, en la que usted diga, ok, le voy a echar las ganas un 100%, voy a trabajar aquí, me voy a levantar, voy a trabajar 1 año con esta persona y el siguiente año voy a hacer un negocio o lo que sea. Y si no, pues sigo trabajando y con tal vez de a ganar, voy a estar bien. Entonces eso es lo que pasa, de que muchas veces pensamos mal y los malos pensamientos nos destruyen. Entonces por eso es que es bueno siempre pensar positivamente, ¿sí? Porque lo positivo es que realmente lo que te va a llevar a una vida mejor. Y si no me crees, por lo menos inténtalo tú ahí donde estás. Porque no importa donde estés. Yo llevo 1 año investigando esto. Y al principio yo, para entender lo que hasta ahora he entendido, yo miraba videos una y otra vez. Y aún así yo no entendía por qué pasaban las cosas. Pero saben, ahora que he visto y entiendo, comprendo cómo es el sistema. Entonces, bien, pero yo les quiero hablar de algo. Yo solo les estoy hablando solo de un principio, de un medio y de un intermedio. Bien, pero ¿por qué solo les hablo hasta aquí? Porque si les hablo más a profundidad cómo funciona el sistema, no me van a entender. Porque, por ejemplo, ahorita yo les voy a decir algo y grábenselo bien. La esclavitud nunca terminó, solo se disfrazó. Pero el que entienda o comprenda, no quiero que me entiendan que
los estoy ofendiendo. No. El que entienda esto va a entender realmente que todo el mundo y todas las cosas son iguales que antes. Lo que ha cambiado es la forma de hacer las cosas. Entonces, pero les digo, la esclavitud nunca terminó, solo se disfrazó. Y cuando ustedes entiendan, hasta ahora lo que yo he entendido, entenderán que la felicidad no solamente la da el dinero. No, mucha gente se equivoca. Les digo esto porque yo les aseguro que de repente hay mucha gente que tiene dinero y no son felices. Ahora bien, esto no quiere decir que la pobreza da la felicidad. Tampoco. Porque les voy a decir algo. Yo estoy acostumbrado a tener y a no tener. Y hasta ahora, conforme yo he ido investigando, sí entendí claramente que la felicidad depende de uno mismo. Pero ¿cómo? Ustedes se preguntarán ¿cómo? La felicidad depende de cómo tú la quieras crear, tú la quieras llamar. ¿Sí? Ahora bien, pero ustedes tienen que ser conscientes de decir, pero háganse la pregunta, pero yo no soy feliz o yo soy feliz. Entonces, si ustedes no son felices, tienen que empezar a investigar porque no son felices. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros no somos felices por falta de información. ¿Sí? Les digo esto porque yo a través de la información, la verdad, he aprendido a ser feliz. ¿Sí? Entonces, y muchas veces también nosotros pues nos quejamos. ¿Cómo nos quejamos? Nos quejamos de, por ejemplo, de un presidente o de terceros, de cualquier otra persona. Y a veces ellos no son los culpables. La verdad, el mundo es mundo. Y el mundo, donde quiera que esté, van a haber problemas. ¿Sí? Ahora bien, si ustedes entienden esto y empiezan a investigar cómo ser feliz, o cómo, por ejemplo, es un decir, ¿verdad? Yo pues se podría decir que gracias a Dios yo me siento feliz, ¿verdad? Pero otra cosa, muchas veces también quiero hablarles de algo. Que por ejemplo, a veces la persona no es feliz por miedo. Ahora, ¿cuál es el miedo? El miedo puede ser tal vez a exponerse, a tal vez hacer un video, o tal vez hacer un negocio, o tal vez hacer... hay muchos conceptos que a veces por eso no eres feliz, porque el miedo no te lo permite. ¿Sí? Pero para eso tienes que investigar, porque eso es lo que yo hice hasta ahora: investigar y estudiar y ver una y otra vez. ¿Por qué? Porque yo antes, la verdad, yo tenía miedo a hacer videos. Yo tenía miedo, por ejemplo, hacer un negocio, hacer otro y otro y otro y otro. Ahora bien, lo que a mí me llevó a hacer todo esto, pues sí fue la necesidad. Y a veces la necesidad pues rompe el esquema.
Pero, ¿saben qué es lo que pasa cuando hacemos algo por necesidad? Solo son impulsos. Y eso no es suficiente. La necesidad no es suficiente para que usted haga un negocio o salga adelante. Lo que tiene que hacer para vencer el miedo es leer si es necesario. ¿Sí? Leer. Y en vez de quejarse, más bien puede decir, pues gracias a que tengo, por ejemplo, si usted está en su trabajo, no se queje de su trabajo. En vez de quejarse, mejor diga, gracias a Dios que tengo un trabajo. ¿Sí? O si le va mal, y si pasa algo, pues diga, pues gracias a Dios que pasa esto y algo mejor viene. ¿Sí? Les digo esto porque nosotros con la mente llamamos las cosas. Y eso se llama la ley de la atracción. Entonces eso es lo que pasa. Que muchas veces si nosotros nos quejamos, más bien estamos llamando cosas negativas para nosotros mismos. Por eso es que también hay que aprender a distinguir y a entender. Otra cosa que también, que las personas se hacen daño unos con otros, es con las malas críticas, los malos pensamientos. Porque de repente yo puedo decir, no, pues que fulano es esto y que no sé qué y que el otro y que no existen peros, pero sí existe también la mala atracción. Porque por ejemplo, si usted se queja o habla mal de alguien más, usted mismo se está trayendo lo malo, ¿sí? Entonces, por eso tiene que cuidar sus palabras, sus pensamientos. ¿Saben por qué? Porque nosotros, a través de la ley de la atracción, hemos entendido que esto, con el pensamiento, nuestro cerebro es como el timón que conduce todo nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, allí empieza todo, ¿sí? Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos en cómo decir, cómo hablar y cómo pensar. Entonces, pues ahí les dejo para que vayan viendo que así son las cosas.